probando audio. No solo depende del libro, sino que también depende del momento en el que leamos el libro. El momento de la vida, una etapa, un proceso. Es como cuando uno ve una película en una etapa buena y la película acciona el argumento desde un lugar quizás más positivo, o cuando uno ve una película en un momento de vulnerabilidad, donde esa trama, esa película, no es la película en sí, sino que conjuga con el momento personal. Lo mismo pasa con los libros y aún más. Y a mí me pasó puntualmente en un momento con El miedo a la libertad de Erich Fromm. Hoy voy a hablar sobre este libro, voy a contarles un poco de la trama, un libro un poco más técnico, sobre psicología, no específicamente objetivos puntualmente sobre psicoanálisis, sino un poco más amplio y por eso me gustó. Cuando un libro llega en un momento perfecto, en una etapa de la vida específica, conjuga todo. En 2017 yo trabajaba en una fábrica que hacía la fábrica piezas de goma para autos y para pollos, para pelar pollos. Lo conté en algunas stories y en algunos videos sobre mi experiencia en ese lugar. Mi tarea era en la parte técnica comercial y estuve un par de años ahí en un lugar donde no quería ir más. Era una zona alejada de donde yo vivía, un lugar bastante precario, con falta de agua potable, con calles de tierra, en una zona con poco asfalto, alejado de la capital y de la ciudad. Me tenía que tomar el colectivo hacia la zona de La Matanza, el colectivo 378, y tenía una hora de viaje. Y yo no quería ir más a ese lugar, no me gustaba. Era una época de mi vida que lo hacía para básicamente alquilar y sobrevivir mientras estudiaba y me organizaba un poco. Y hacía poco tiempo, mientras trabajaba en ese lugar, me había ido de viaje a Europa de mochilero, de semi-mochilero, que fue un viaje muy introspectivo. Entonces, en ese 2017 me estaba acomodando, tenía mis ideas todavía ahí boyando, y en esos viajes en colectivo de una hora que tenía de mi casa hasta la empresa, hasta la fábrica, iba muy temprano, me había prometido leer, tomar esa hora para leer libros que me atraigan, que me gusten y estudiarlos, investigarlos. Y uno de esos meses llegó El miedo a la libertad. En El miedo a la libertad nos vamos a encontrar con un análisis histórico y psicológico de la relación entre el ser humano y el trabajo, y entre la historia y el humano, y la construcción del humano con la historia, un vínculo en conjunto, pero principalmente una psicología social, un análisis desde ese lugar, más que psicoanalítico. En este libro se trata de libertad como problema psicológico y hace un análisis sobre la ambigüedad de esa libertad. Lo más interesante que pasa en El miedo a la libertad es el análisis histórico entre la relación del vínculo laboral con el ser humano a lo largo de la historia. Primero en la época del protestantismo, con Lutero, Calvino, y la relación con el control divino de las personas, con el control de un ser superior. Luego llegando a la época del Renacimiento y a la Reforma también, justo el cambio de era, y el vínculo que tenía el artesano, la persona de una clase que trabajaba haciendo algo toda la vida y no tenía posibilidades de trascender a ninguna otra clase, no tenía posibilidades ni de ascender, ni de descender, ni elegir otra actividad. Hacía una cosa toda la vida, que dentro de esa única actividad que hacía también era libre. Y bueno, ahí está la ambigüedad, porque uno desde el punto de vista del presente podría decir que era una cadena lo que tenía el artesano y la persona que vivía haciendo algo toda la vida. Llega el presente, el análisis del ser humano moderno. El libro está escrito durante el siglo XX, creo que en 1930 y pico, si mal no recuerdo, su dato que ahora no lo tengo. Pero llegado al punto de vista del siglo XIX y el siglo XX, con la revolución industrial y el ser humano que empieza a producir y a consumir,
cambia la relación con el humano, con la libertad. El vínculo donde la persona cree que es libre y empieza a ser controlada por diferentes factores externos, como justamente el consumo, el tener, y las distintas organizaciones como los poderes externos, judiciales y las instituciones. En el libro se expone cómo el desarrollo de la sociedad capitalista modificó el tipo de personalidad del ser humano en la era moderna y su vínculo con el todo. El libro tiene ese detalle que es muy importante, que señala la relación más importante de la historia del ser humano, que es el trabajo, el vínculo del humano con el trabajar, hacer algo que te haga sentir representado. Y eso es lo que a lo largo de la historia el ser humano inevitablemente hace, que es justamente trabajar, es desarrollarse, hacer algo que lo identifique, que lo haga bien. La relación en ese vínculo laboral, en ese vínculo del hacer, se modifican personalidades y tiene que ver los contextos históricos. Los contextos, como hablábamos antes y comentaba, el contexto en la Reforma, en la Edad Media, el artesano, en la Revolución Industrial del siglo XIX, en el siglo XX y la explosión del capitalismo. Ese vínculo siempre fue entre el humano y el trabajo, el humano y el hacer. Y en ese vínculo entre el hacer y el ser humano, bombardeado por un montón de aspectos externos y psicológicos y consumistas, el humano va modificando su esencia. Y eso es lo más interesante del análisis que hace Erich Fromm. Bueno, imagínense lo que era ese análisis yendo en colectivo a trabajar a la fábrica, a la empresa del 2017 que les contaba al principio del video. Analizar el vínculo laboral histórico del ser humano a lo largo de la historia, cronológicamente, llegando al presente, y yo yendo en colectivo a una fábrica que no quería ir, haciendo una vida que en parte no quería tener, y analizándome cuál iba a ser mi futuro. Fue realmente transformador. Por eso el vínculo, creo que con la lectura y las obras artísticas y literarias, en este caso, que más que esto no es ficción, pegan muy fuerte y se vibran dentro de uno y siguen resonando, relacionándose con el presente que uno viva, con el momento en el que uno está atravesando. Por eso los libros es tan importante también poder releerlos en distintos momentos. Hay un capítulo que se llama Mecanismos de evasión, donde el autor menciona distintos puntos para evadir esa libertad, esa sensación de control propio. El autor habla sobre el autoritarismo, la destructividad y la conformidad automática. Una vez que hayan sido cortados los vínculos primarios que proporcionaban seguridad al individuo, una vez que éste, como entidad completamente separada, debe enfrentar al mundo exterior, se le abren dos distintos caminos para superar el insoportable estado de soledad e impotencia del que forzosamente debe salir. Siguiendo uno de ellos, estará en condiciones de progresar hacia la libertad positiva, puede establecer espontáneamente su conexión con el mundo en el amor y el trabajo, en la expresión genuina de sus facultades emocionales, sensitivas e intelectuales. De este modo volverá a unirse con la humanidad, con la naturaleza y consigo mismo, sin despojarse de la integridad e independencia de su yo individual. El otro camino que se le ofrece es el de retroceder, abandonar su libertad y tratar de superar la soledad, eliminando la brecha que se ha abierto entre su personalidad individual y el mundo. Este segundo camino no consigue nunca volver a unirlo con el ambiente de aquella misma manera en que lo estaba antes de emerger como individuo, puesto que el hecho de su separación ya no puede ser invertido. Es una forma de evadir una situación insoportable que, de prolongarse, haría imposible su vida. Fragmento del capítulo Mecanismos de evasión. Bueno, y para terminar, hay dos capítulos muy importantes que tienen que ver más que nada con la historia personal del autor, que uno es la psicología del nazismo, que para los que les interesa la historia, ese capítulo es, la verdad, muy detallado para entender cómo funcionaba el populismo nazi y la manipulación de las masas con distintos mecanismos psicológicos de tortura mental y de diferentes acciones que hacían desde el poder para que la gente se movilice. En el final del libro también el análisis sobre la ilusión de la individualidad, como le llama el autor, dentro de la democracia y la libertad, señala cómo
viniendo más al presente, pero no al presente del siglo XXI, sino al presente del momento donde se escribió el libro, como el ser humano ya cree que es totalmente independiente y se desarrolla de forma individual, abstraído del conjunto. Bueno, para terminar, lo que le puedo decir respecto a la forma de escribir, a la forma literaria del libro, a la estética, a la escritura de Erich Fromm. Erich Fromm tiene una característica que es una escritura muy fácil, muy amena. Tiene tecnicidades psicológicas, pero realmente investigables, entendibles. No deja de entenderse el mensaje final del autor. Es un libro, como decíamos al principio, de un análisis de psicología social, más de psicología de psicoanálisis. Muy potenciado con la historia y muy potenciado con el ser humano en relación con su entorno, cosa que lo hace muy profundo. Muy ameno para leer, es de lectura de palabra clara. Erich Fromm es de palabra, se nota que tiene amor a la hora de escribir, que tuvo amor. Sus palabras son vigentes al día de hoy. Es una personalidad, como decíamos en alguna parte del video, destacada del siglo XX por sus libros El arte de amar, del tener el ser, El miedo a la libertad. Y bueno, para los que quieran adentrarse un poco en una obra profunda y fácil de leer, entendible y a la vez transformadora, les recomiendo El miedo a la libertad. Y si están en un proceso de análisis laboral y de cambio personal, les va a quedar resonando. Espero que lo puedan analizar y si en caso de lo quieran leer, pueden investigar y conseguirlo. Erich Fromm, El miedo a la libertad.